Entonces, me parece que aquí el problema no es tanto si necesitamos usar el ejército o no, sino qué uso le daríamos en adelante. Las facultades que se le confieren. Y entonces a mí me parece que eso es lo preocupante, porque lo que hasta ahora lo que tenemos es un fracaso absoluto. Y lo que se ve en la propuesta de esta ley de seguridad interior es una muy notoria subordinación del poder de lo civil ante lo militar, y esa es una cuestión muy preocupante, en el entendido de que no ha sido el ejército garante ni de la seguridad nacional, ni de el restablecimiento de un orden que nos pueda permitir seguir avanzando por regiones o a nivel nacional en su conjunto. Una y otra vez las intervenciones del ejército han sido fallidas, aquí en Chihuahua, en Michoacán, en Nuevo León, en Tamaulipas, y pesa sobre el ejército una serie de señalamientos que ya refería el doctor Limón, el caso de Tlatlaya, el caso de Ayotzinapa, que ha señalado muy enfáticamente las investigaciones de Anabel Hernández, la participación de los militares, inclusive con evidencia que hace muy precisa en el libro que recientemente publica sobre Ayotzinapa, en el lugar en el que fueron masacrados algunos de los estudiantes encontraron casquillos de rifles de uso militar exclusivamente, 2 casquillos, y es una evidencia que en un momento determinado permaneció a la sombra. Ahora que se destapan estos expedientes, los primeros expedientes de la investigación, que fueron expedientes de investigación del Estado de Guerrero, ahí está señalados los casquillos, se perdieron desde luego, fue evidencia que desapareció, pero quedó registrado ahí ese elemento, ¿no? Entonces hay una serie de señalamientos sobre las actuaciones dolosas del ejército en diferentes momentos del 2008 a la fecha. Este aspecto que rescata mucho Manuel Bartlett, que por ejemplo hace mención de la Iniciativa de las Américas, y yo estoy recordando que son alrededor de 1.300 millones de dólares los que se han ejercido, los que el gobierno estadounidense le ha otorgado al gobierno mexicano y se han ejercido, pero que no solamente se han ejercido, sino que los norteamericanos nos señalaron obligaciones de cómo gastarlos. Incluso si había que comprar equipos, ellos nos señalaban a qué empresa comprárselos. Si había que comprar armamento, ellos señalaban a qué fábrica, y además enviaban a personal norteamericano para fiscalizar de qué manera se estaba gastando el dinero. De hecho, la iniciativa les otorga a México 2.300 millones de dólares y 1.400, o sea, solo 900 son en efectivo si es que se hubieran dado. Sin embargo, 1.400 son en tutoría, en asesoría, en indicaciones y todo eso. Entonces están haciendo el ejército norteamericano al ejército mexicano, y lo digo con el respeto que debieran de ganarse los militares, un ejército a la medida de sus intereses, ¿no? Sí. O sea, no podemos pensar que nuestro ejército esté constreñido, subordinado a otro modelo, sino pues ese sucede y ha sucedido en otros lugares, y yo lo traigo nada más a cuento porque es una cosa necesaria. Cuando aquel hombre que le decían en cara de piña, de apellido, un presidente panameño, Noriega, cuando hizo unos ejercicios con el ejército norteamericano previo a días donde lo fueron a cazar literalmente, barrieron el barrio del Chorrillo literalmente. Tú vas ahí y está como en ruinas aquello, yo lo he visitado ese lugar, 5,000 gentes masacradas para sacar a un militar, y conocían toda la estrategia militar. ¿Cuál defensa puede tener un ejército ante una situación de indefensión de esa naturaleza? O sea, lo que sucede aquí es que nosotros ya no queremos vernos desde esa época de Salinas, de este ceder soberanía, ceder gradualmente soberanía. Por ejemplo, ya no hay zona libre, zona fronteriza, ya la Ciudad de México ahora se llama Ciudad de México, no anteriormente como era el Distrito Federal, como el distrito, yo lo he citado aquí,
el Distrito de Columbia es un distrito además de los estados de Norteamérica, porque pues, es un lugar donde se sientan los poderes de esa nación, ¿no? Un estado federado, igual que lo es México, o que debe de serlo México. Antes de que se acabara el Distrito Federal, se acabó cuando pulverizaron Centroamérica, un distrito que estaba en Costa Rica que se llamaba el Distrito de Centroamérica, un distrito federal de Centroamérica. O sea, estamos yendo hacia una desintegración nacional, pero no se advierte. Y yo veo al ejército como un necesario garante de la soberanía nacional. En ese sentido solamente. De los errores entendibles y lamentables, porque realmente, pues sí, yo, por ejemplo, no veo quién va a tener la bola de cristal para decir cuándo se va a un estado de excepción y por qué. Y con esas fuerzas de los mandos militares regionales, pues volvemos a los señores feudales otra vez. Nos quejamos hoy de los gobernadores, vendrán los generales mandones en cada lugar. Y acuérdense cómo le costó a Salvador Allende el que un general se empoderara y a dónde llevó a Chile. Sí, yo creo que hay una situación, a ver cómo ven esto. Yo creo que no debemos aspirar a tener un gobierno civil supeditado al ejército, ni tampoco un ejército en sus funciones supeditado a lo civil. Lo que yo entendí con el planteamiento del general secretario era lo siguiente: hay que crear el instrumento legal, el instrumento jurídico legal, que determine cuáles son las funciones de la seguridad interior y de la seguridad nacional, para que no se vuelva a dar el despropósito que cometió Calderón, de que sus pistolas decide que el ejército se vaya a las calles. Y un amigo mío, cuando estamos viendo este tema, me dice, es que no les queda otra, ellos están para obedecer. Bueno, yo entendí, en el mejor de los términos, en el planteamiento del general secretario, pues no hay que permitir lo que se vuelva a dar. Que haya una normatividad jurídica que diga cuáles son las funciones que competen al ejército en su esfera y cuáles son las funciones que competen a lo civil en su esfera, pero que esté determinado, que no se vuelva a dar otro calderonazo. Y yo eso entendí en el planteamiento del general secretario.